Buenos días, jóvenes. En esta ocasión, en este video, vamos a ver la transmisión de las obligaciones. Recordemos previamente, pues que existen diferentes especies de la obligación que las hemos estado analizando en videos anteriores. Como las obligaciones a plazo, obligaciones facultativas, conjuntivas y alternativas, las obligaciones mancomunadas, solidarias, divisibles e indivisibles, así como obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Estas ya las hemos nosotros analizado pues previamente en clase, además de también haber analizado cuáles son las fuentes de las obligaciones, que también las hemos analizado previamente. El día de hoy vamos a analizar cómo es que se puede hacer esta transmisión de estas obligaciones, ¿vale? Indiquemos que la transmisión es traspasarlas, cederlas, ¿sale? ¿Cómo vamos a transmitir estas obligaciones? Entonces, nos indica que es explicable por la naturaleza de la obligación romana, que es considerada como una atadura personal del deudor con su acreedor. Pero debemos de distinguir que podemos, sí podemos transmitir esa obligación, y lo vamos a hacer a través de la cesión de derechos, también a través de la cesión de deudas y a través de la subrogación. Vamos a dejar claro y vamos a dejar establecido que aunque en estos casos vamos a indicar que existe el cambio en uno de los sujetos de la relación jurídica. En tanto, en el caso de la cesión de derechos, se va a cambiar al acreedor. En el caso de la cesión de deudas, se va a cambiar al deudor, o sea, el sujeto que pertenece a ese deudor o a ese acreedor. Y en el caso de la subrogación, pues viene aquí por un convenio, y se puede cambiar por también por ese convenio que está dispuesto pues en la ley. A esto vamos a hacer referencia a la transmisión de lo que se refiere pues esta obligación. Vamos a empezar por lo que es la cesión de derechos. ¿Qué es la cesión de derechos? Nos dice, la cesión de derechos es el acto jurídico por el cual una persona denominado cedente transfiere a otra denominada cesionado créditos que tenga contra su deudor, ¿sale? Aquí es el transferir, voy a poner en negritas, transferir un crédito, ¿sale? Aquí lo que les comentaba, aquí el acreedor, aquí va a haber una sustitución de acreedor. Vamos a ponerlo aquí. Sustitución de acreedor. ¿Qué quiere decir? Fíjense, el acreedor transmite los derechos que tiene sobre su deudor. Y nos dice que aquí en realidad consiste en la sustitución o cambio de un acreedor. Bueno, vamos a señalarlo. Vamos a ponerlo hasta en azul y vamos a poner igual pero lo vamos a cambiar de color definitivamente. Otro color.
Ojo, sustituir el acreedor por otro, debiendo tener presente que la cesión de derechos para su validez deberá afectar la forma que adoptó el acto jurídico que dio origen a la relación jurídica respectiva. ¿Sale? Vamos a nosotros a identificar, vamos a identificar esta parte. Lo vamos a volar y cambiamos aquí. Entonces dice que habrá cesión de créditos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga contra su deudor. Esto dice el artículo 7.274 del Código Civil. Así lo refiere. Habrá cesión de crédito, que es la cesión de derechos, cuando el acreedor va a transferir a otro, los que tenga contra su. ¿Qué significa? A ver, yo presté un cierto dinero, yo lo presté. Quiere decir que a mí, pongámosle un nombre, Juan me debe, pues, 10,000 pesos, ¿sale? Yo puedo ceder mi lugar para que en vez de a mí, se lo pague a otra persona. Eso significa esta famosísima cesión de derechos, o como lo dice el código, la cesión de créditos. El que ya no me pague a mí, Juan, que ahora se los pague a Alberto, ¿sale? Entonces, en vez de Juan venirme a pagar a mí, yo ya sustituí porque cedí ese derecho. ¿Por qué? No importa, porque le regalé ese dinero o yo le debía ese dinero a Alberto, no importa. Aquí la situación es que yo sustituí esa cesión de derechos, yo cedí ese derecho que a mí me correspondía de obtener ese beneficio o esa deuda que tenía conmigo, Juan, pues ahora a quien le debe de pagar es a Alberto, no a mí. ¿Sale? Ahí se va a entender que existe la cesión de derecho o la cesión de crédito. ¿Sale? Así la debo de entender. Entonces, nos dice, la cesión de derechos es un contrato en virtud del cual un titular de un derecho, que se llama cedente, le transmite a otra, en este caso es el cesionario, gratuita u onerosamente, sin modificar la relación jurídica. ¿Sale? Entendámoslo así. ¿Qué pasa aquí? Miren, para que quede más, todavía más claro. Una persona firmó un pagaré, ¿no? Para, ya sea que sea de un préstamo o que sea de alguna otra naturaleza, que sea de alguna otra naturaleza la deuda. Ojo, firmó el pagaré y el acreedor, en este caso al que por el cual motivo le prestó, firmó el pagaré, pues un préstamo, una deuda, no sé. Yo soy al que el mismo ejemplo, ¿no? A mí me debe ese dinero, pero me firmó
¿sale? Pero pues como yo no tengo tiempo de irlo a cobrar, lo que hago es ceder al abogado ese pagaré para que, pues, este abogado, pues, sea quien lo cobre, ¿no? Y lleve todo el juicio. Pero se debe de hacer referente de esta cesión de derechos. Si bien es cierto, puede ser a través de un contrato que se establezca que está cediendo, pues, esos derechos, ¿vale? Puede ser gratuita, sí, mira, cóbralo, lo que recuperes es tuyo, ¿no? Así, podría argumentarse de esa forma, ¿no? O puede ser, ¿sabes qué? Mira, de lo que recuperes, a mí me pagas tanto. O lo que hacían algunas personas, ¿sabes qué? Tengo un pagaré, te lo vendo, ¿sale? Y antes era negocio, porque el hecho de vender ese pagaré o esa deuda, o esa deuda que tenían con él, pues al que se lo vendían, él podía cobrar muchos más intereses de lo que era. Entonces, así, o por esos motivos, existen pues estas reglas, porque deben de regularse pues esas famosas cesión de derechos, ¿sale? Dice, el mayor número de créditos, que son los derechos personales, suelen ser cedidos. Sin embargo, existen derechos que por su naturaleza son personalísimos y se otorgan a favor de un titular determinado, el cual no puede desprenderse ni venderlos o enajenarlos, es lo mismo. Es posible que las partes en un contrato partan que los derechos adquiridos de uno de ellos no puedan ser transmitidos. Estos derechos personales son los que son adheridos a mí. Por ejemplo, los derechos personales, mi nombre, mi domicilio, bueno, esos derechos no los puedo transmitir, no los puedo ceder. Mi personalidad, no, pues menos, son derechos personales. Por consiguiente, no los puedo transmitir. Tampoco, por ejemplo, una herencia también es un derecho personal que me lo están dejando a mí exclusivamente. Y yo no puedo cederlo a alguien más, ¿sale? Se debe de estipular en el momento de celebrar el contrato o el motivo por el cual se originó ese derecho, se debe de establecer si puede o no ser transmitidos o ser cedidos, ¿sale? Entonces, regularmente la herencia pues no puede cederse a alguien más bien se tendría que repudiar, no se puede ceder porque tienes que primero adquirirla tú, ya que sea tuya, ya la puedes ceder, pero así de momento cederla no, puedes repudiarla, ¿sale? Que bueno, eso es de otra materia. Ahora, así también podemos mencionar el derecho a recibir alimentos o un crédito bancario a una persona determinada son intransmisibles, ya que esos derechos son derivados de una relación intuito personal. Significa que son personalísimos. Por ejemplo, el derecho a recibir alimentos de ustedes como hijos de sus padres, no le pueden ceder ese beneficio. Es exclusivamente de ustedes, ¿sale? También, por ejemplo, un crédito bancario. A ustedes les dan ese crédito bancario o ese crédito de Infonavit. No pueden ceder ese derecho o ese crédito. No lo pueden hacer porque es exclusivo de ustedes. Ustedes los generaron por sus pagos o que tienen una economía saludable, ¿sale? Son personales, ¿sale? Nosotros debemos de analizar, pues, estos derechos, como tal, personales, ¿sale? Para que no tengamos duda. Ahora, vamos a analizar lo que dice el código,
¿sale? Nos dice, en el 2.275 nos habla, vamos a describirla, un segundo, es que no me abre. Perdón. Voy, no se me desesperen. Fíjense lo que dice el código. Cesión del crédito sin consentimiento del deudor. Eso dice el artículo 1.275. Ahorita ponemos el artículo. Y dice el código esto. Fíjense, los acomodo. Dice, el acreedor puede ceder su crédito a un tercero sin el consentimiento del deudor. Esto lo vamos a poner en negritas para que sepa. Entonces, lo que hacemos referencia, que yo el acreedor de este crédito, puedo cederlo sin consentimiento de sin el consentimiento del deudor. No necesito yo que este deudor otorgue el consentimiento, a menos que la cesión esté prohibida por la ley o se haya convenido en no cederla o no lo permita la naturaleza del derecho. Y en este caso, el deudor no puede alegar contra el tercero que el crédito no podía cederse, porque así se había convenido. Cuando este convenio no conste en el título ejecutivo del propio crédito, ahí, desde el momento en que ustedes están realizando el crédito, el contrato, el pagaré o lo que ustedes quieran, ahí estipular, no puede ser transferido. Si ahí lo estipula, pues no puede ser cedido ese crédito a alguien más. Y pues ese tercero pues no podría aceptarlo porque va a tener conflicto con el deudor al momento de irle a pagar. ¿Sale? Entonces tengamos precaución en ese supuesto. ¿Sale? Tengamos ahí esa precaución de no cometer ciertas situaciones porque pues la ley
pues es muy clara, ¿sale? Si no es necesario explicarle al deudor, decirle que vas a cederlo, pero si se estipuló desde el inicio, donde el deudor dijo, oye, pero tú no puedes ceder esa deuda a alguien más o ese crédito a alguien más, sino que yo te voy a pagar directamente a ti, pues así debe de establecerse. Ahora, ¿qué disposiciones deban de aplicarse a la cesión de créditos? Bueno, dice el artículo 2.276, dice así: en la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen en lo establecido en este capítulo. Bueno, supongamos que es un contrato. Bueno, pues tenemos que irnos a ese contrato para ver cuáles son las políticas específicamente de ese contrato para yo poder identificar cuáles van a ser los lineamientos que se deben de seguir. Si fue un contrato de préstamo de dinero, bueno, tenemos que irnos al contrato de préstamo de dinero para analizar cuáles son las disposiciones que refieren esas disposiciones legales para identificar, pues, ahora qué va a pasar con esa cesión, ¿sale? En cuanto a esa determinación, ¿sale? Derechos. ¿Qué derechos van a comprender la cesión de créditos? ¿Cuáles son esos derechos que comprenden esa cesión de créditos? Bueno, dice, la cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios. ¿Y cuáles son esos derechos accesorios? Bueno, se pone aquí, vamos a corregir esta. Estos derechos accesorios, vamos a ponerle dos puntitos. Y ponemos la fianza, ponemos la hipoteca, la prenda o el privilegio, salvo los que son inseparables por la persona cedente. También los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal. Esos son los accesorios. Cuando nosotros hablemos de accesorios al crédito, los accesorios vienen algo más. Principalmente hablemos de los intereses vencidos, que estos son, pues, vienen conjunto con la deuda principal. Una cosa es la deuda principal y otra cosa son los intereses. El ejemplo que les platicaba al principio, que las personas lo que hacían era vender, porque así lo hacían, vendían ese título de crédito, ese pagaré, a alguien más, y ese alguien más le vendía la suerte principal, le pagaba la suerte principal y él decía, mira, te vendo y tú le puedes exigir además los intereses. Yo nada más quiero recuperar la suerte principal. Y tú cobras suerte principal e intereses. Entonces, mucha gente así lo hizo. Mucha gente así era es más, era un negocio. Esa forma de hacerse de sus bienes. Imagínense. ¿Qué más? La forma de la cesión de derechos. Dígame. Ahora ya no se puede hacer eso, profe. Sí. Ya no te conviene porque la gente que no te ha pagado, o que no paga, pues ya no lo va a hacer. Es muy complicado. La gente hoy ya no tiene bienes. La gente que se endeuda es porque no tiene bienes, no tiene dinero. Antes sí, la gente hasta por cierta cantidad dejaban empeñadas las escrituras. Bueno, hoy sabemos que empeñar una escritura no significa nada, pero mucha gente sí. Antes podía hacer muchos trucos ahí con la autoridad, ceder eh, la escritura y pues imagínate, por una deuda de 100,000 pesos,
se quedaban con haciendas, con ranchos, con casas superiores, muy superiores a esa deuda, ¿no? Entonces, tener precaución, principalmente en cuanto a esa parte, ¿no? Entonces, la forma, sí se puede hacer, pero ya es más complicado poderte hacer bienes. Bueno, la forma de la cesión de créditos, bueno, debe de hacerse en escrito privado. En escrito privado es un contratito entre el que está cediendo y el que va a ceder. Pero ojo, vamos a separarlo aquí, que firmará el cedente y el cesionario. Pero todavía más importante, es más, hasta en mayúsculas lo vamos a poner. Debe de ser ratificado, ojo, ante fedatario público. Un fedatario público, vamos a poner entre paréntesis, es un notario, ¿sale? Un notario público. Tener mucho cuidado. Si estamos cediendo estos créditos, deba de ser ante un notario público, ¿sale? Entonces, para evitar confusiones posteriores, como ahora nos indica la ley, pues que debe de tener pues la fe pública, y el único que tiene fe pública pues es un fedatario, puede ser un corredor público o un notario público, ¿vale? ¿Qué excepciones pueden ser oponibles al cesionario? Bueno, acuérdense que este trámite únicamente lo hace el acreedor con el cesionario, ¿sale? Cedente cesionario. El deudor casi nunca se toma en cuenta. Pero ¿qué excepciones pueden oponerse a ese cesionario? Bueno, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que tuviere en contra del cedente hasta el momento en que se hace la cesión, ¿sale? ¿Qué ejemplo podemos poner en esta parte de la excepciones? Aquí, bueno, aquí puede ser el pago realizado antes de tiempo, ¿sale? Puede ser el que el deudor ya haya pagado esa deuda y el acreedor no regresó el crédito o no regresó el título de crédito. Entonces, el deudor puede decir, bueno, es que mira, yo ya había pagado y aquí está mi recibo de que yo ya pagué, o un anticipo o la totalidad. Pero entonces el deudor sí puede oponer al cesionario esta excepción porque pues él a lo mejor ya había cumplido con algo, ¿sale? Entonces, es viable, ¿sale? Es viable esa parte. Ahora, la siguiente, excepción de compensación, en el caso de que exista una compensación en la cesión, si el deudor tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible, cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación con tal de que su crédito no sea exigible después de que lo sea el cedido. ¿Qué significa? Bueno, principalmente de que la cesión todavía no tiene fecha o que no se haya vencido. ¿Qué quiere decir? Los pagarés normalmente tienen una fecha de vencimiento o ese título de crédito en específico tiene una fecha de vencimiento. ¿Qué significa? Que el cedente puede transmitir o puede ceder ese crédito cuando aún está vigente. Es decir, todavía no se vence. Entonces, el deudor puede tener esta excepción de compensación. ¿Sabes qué? Mira, como todavía no se me vence, tu nuevo acreedor, no me puedes venir a cobrar pues esa deuda, sino hasta que se venza ese crédito, ¿sale? Es una excepción de compensación en esa sesión.
Entonces, tenemos todavía opción a todavía no, pues, cobrarnos, ¿no? Pudiese ser. Siguiente. Notificación de la sesión. Ay, perdón. Perdón. Notificación de la sesión. Para que el sesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, le notificará la sesión de forma judicial o por fedatario público. Bueno, pues como habíamos acordado que no era necesario avisarle al deudor que efectivamente se iba a ceder la deuda o ese crédito, para que esté enterado el deudor que ahora el acreedor es otra persona, pues se deba de ir a notificarle, ya sea judicialmente por un juez o por el notario público o el corredor público. Le va a ir a notificar, oye, ¿qué crees? Mira, se hizo una sesión de crédito, una sesión de derechos. Ahora, a quien le tienes que ir a pagar ya no es a Juanito, ahora es a Pedro, ¿sale? Aquí ya va a derivarse de que no exista alguna duda sobre de quién ahora debe de pagarse, ¿sale? ¿En qué momento se va a hacer? Bueno, exactamente inmediatamente de que a mí me cedieron ese crédito, pues ahora yo voy a ir corriendo con el deudor y le voy a decir, oye, mira, este acreedor a quien tú le debes o le debías este dinero, pues ya no le debes a él. Fíjate que él me cedió ese derecho a mí y por consiguiente, pues ahora a quien le debes de pagar, pues es a mí. Esto con la intención de que no exista duda y que por error tú le vayas a ir a pagar a él y de mala fe te reciba el dinero, ¿sale? Entonces, para evitar esa parte, pues yo le voy a notificar inmediatamente al deudor para ejercitar ese derecho, ¿sale? Tengamos cuidado. Ahora, la legitimación para pedir notificación de la sesión. ¿Quién tiene legitimación? Bueno, creo que este tema ya lo analizaron ustedes en la materia anterior. ¿Quién tiene personalidad? ¿Quién tiene legitimación? ¿Quién tiene derecho? ¿Sale? Ojo, únicamente tiene legitimación quien tiene ese derecho para pedir esa notificación de la sesión. Únicamente o solo tiene derecho para pedir la notificación el acreedor que presente el título justificativo del crédito o de la cesión, cuando aquel no sea necesario. Entonces, la única persona que puede ir a decirle al deudor que ahora él es el acreedor, pues es el mismo acreedor, ¿sale? Ya el que se dio, pues ya no tiene nada que ver en ese tema. Entonces, tengamos como bien claro que una vez que se cedió, ya el que tiene el derecho para hacer todos los trámites legales, porque son trámites legales, es el que ahora tiene derecho, ¿sale? Casos en que la notificación no deba de ser necesaria. Si el deudor está presente en la sesión y no se opone a ella, o si estando ausente la ha aceptado, no será necesaria la notificación. Bueno, en este caso se le da aviso, se le informa al deudor, oye, fíjate que voy a ceder el crédito que yo tengo contigo y se lo voy a ceder a tal persona. Ah, sí, no tengo problema, de todos modos lo debo, ¿no? Y lo tengo que pagar, lo tengo que cubrir. Entonces, no hay problema y pues no es necesario irlo a notificar porque pues ya se le dio previo aviso y pues aceptó.
ya no será necesario. Y esto principalmente para que el deudor no tenga duda de a quién se le deba de pagar. ¿Y por qué le digo? Bueno, se supone que el anterior acreedor a quien se le debía, pues no debiese de aceptar esa cantidad porque supuestamente él ya la había cedido. Pero hay casos, hay supuestos en que el supuesto deudor, perdón, el supuesto acreedor, pues vende o cede esa deuda precisamente porque él también debe esa cantidad o esa parte de la cantidad, y pues él la cede, no se le informa al deudor, y este deudor pues agarra y le va a pagar al acreedor que él piensa que sigue siendo el acreedor, y él de mala fe pues acepta el dinero. Aceptando el dinero, pues él está aceptando que él sigue siendo el acreedor, cuando efectivamente ya no lo es. Entonces, por eso es que se le debe de dar esa notificación y deba de ser necesaria, salvo cuando ya el deudor sepa que cambió de acreedor, ¿sale? Tengamos muy en cuenta esa parte y que no deba de existir duda, por favor. Si van a hacer eso, que no existe duda sobre de quién se le está cediendo, ¿sale? Siguiente. El crédito cedido a varios cesionarios. Bueno, también, si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, prevalece la que primero se haya notificado al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse. Bueno, supongamos que el acreedor pues ha cedido en varias ocasiones la deuda, ¿sale? O el crédito. Entonces, el deudor va a tener siempre presente la que se haya notificado primero, ¿sale? Si se cedió después, ya no va a tener como esa validez, y si no se le dio informe a al deudor. Puede ser que ese crédito fue cediéndose en varias ocasiones. No quiere decir que en la misma ocasión o en porcentajes, no. Juanito le dio a Alberto, Alberto a Jesús, Jesús a María, María, y así fue cambiando el acreedor. Bueno, y si únicamente se dio aviso del primer cesionario, pues el deudor tiene a sabiendas de que se le tiene que ir a pagar al que se le informó para que no tenga duda a quién pagársele. Entonces, tenga que haber cuidado con esa situación, que es muy común, ¿eh? Que no se le dé informe y que vaya a pagar o que deje anticipos o pagos parciales, y pues esto crea confusiones y controversias al momento de liquidar precisamente la deuda. Entonces, imagínense. Siguiente. Carta de notificación al deudor. Mientras no se haga la notificación al deudor, se libera pagando al acreedor originario. Lo que les decía, si no le notificamos al deudor que quién es ahora el nuevo... Un segundo, por favor. Bueno. Hola, buen día. Hola, hola. No, en clase, tía. ¿Ya fue a pagar? A las 2, tía, paso por allá con usted. Sí, pero el lunes paso rápido. Sí, sí, tía. Va que va. Sí, tía, no se preocupe. Sí, al rato lo veo. Bye. Disculpen. Ojo, lo que les comentaba, yo
cedí el crédito, pero nunca el nuevo acreedor, el que fue el cedente, perdón, el cesionario, nunca le fue a notificar al deudor que ahora él era quien le tenía que pagar. Bueno, pues como yo deudor no sé quién es el deudor, porque se supone que yo le debía a tal persona, pues voy y le pago a él. Bueno, pues nos dice, mientras no se haga la notificación al deudor, este se libera pagando al acreedor originario, ¿sale? Ya el acreedor originario, pues le tendrá que ir a pagar ahora a la otra persona, ¿sale? Tengamos ahí precaución, porque a veces de ahí vienen, pues, varios conflictos, ¿sale? Siguiente, notificación al deudor. Hecha la notificación, el deudor deberá pagar al cesionario, ¿sale? Ahí ya se establece quién es el deudor, porque se le está notificando y se le hace, se le indica que él tiene el crédito, ¿sale? Y si él tiene el crédito, perdón, él tiene el título de, crédito, entonces pues indica que yo pagándole a él, él me lo va a regresar, ¿sale? Eso refiere, eso indica esa, esa carga, ¿sale? Para que nosotros identifiquemos. Siguiente, obligación del cedente. Acuérdense que el cedente es el que tenía el crédito, o sea, él es el acreedor. El cedente está obligado a garantizar la existencia o legitimidad del crédito al tiempo de hacerse la cesión, a no ser que se haya cedido con el carácter de dudoso. ¿Qué significa? Cuando yo vaya a ceder ese crédito que yo tengo, debo de cerciorar al cedente, perdón, al cesionario, que existe esa deuda y que puede ser exigible en el momento que dice el título de crédito, ¿sale? A menos, dice ahí, que se haya cedido con el carácter de dudoso, ¿sale? ¿Sabes qué? Mira, no sé si ya me lo pagó, no sé si ya firmé yo por el pago de esta deuda. Ve tú y cóbralo, ¿sale? Pero que va a quedar como la duda de si ya se había liquidado, ¿sale? Y habiendo o existiendo la duda, bueno, pues así se cedió con ese carácter de que, pues no me acuerdo si ya se pagó. Entonces, como no lo sé, pues puede existir que exista el error, ¿sale? En la duda, ¿sale? Esto en cuanto a específicamente el crédito, ¿sale? Ay, perdón. La solvencia del deudor. El cedente no está obligado a garantizar que el deudor tenga solvencia, porque pues, a él ni le importa, ¿no? O sea, él no tiene nada que ver. Si el deudor tiene con qué pagar, a él no tiene nada que ver. A no ser que se haya estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. Bueno, ¿cómo es que yo estoy cediendo algo que es incobrable? ¿Cómo sé que tengo insolvencia? Bueno, pues cuando está declarada la quiebra o la insolvencia del deudor. Salvo eso, pues yo tengo ya una declaratoria de que este deudor pues no me va a poder pagar y no va a poder pagar a nadie esa deuda. Entonces, esta situación pues no deba de garantizarse, salvo que se haya estipulado expresamente, ¿sale? En la sesión. Plazo para responder de la insolvencia del deudor. Si el cedente se hubiese hecho responsable de la solvencia del deudor sin fijar duración de la responsabilidad, se limitará a 1 año contado desde la fecha de la cesión si la deuda estuviese vencida. Si no se estuviese, se contará desde la fecha del vencimiento. Ojo, si yo estoy vendiendo un crédito que yo tengo, que alguien me debe dinero,
y yo quiero vender ese crédito o ese título de crédito y nadie me lo quiere comprar, aquí la situación es que yo puedo, al momento de cederla, que la estoy vendiendo, digo, mira, te la vendo, yo me hago responsable de que tenga solvencia el deudor. Si no tiene solvencia, yo te lo pago. ¿Sale? Entonces, ahí, si se establece esa situación, el que está cediendo ese crédito tiene que responder de que el deudor pague. ¿Sale? Y esto se estipula un año, ¿sale? Siguiente, la cesión de crédito de rentas periódicas. Si el crédito cedido consiste en rentas periódicas, la responsabilidad por la solvencia del deudor cuando las haya contraído el cedente se extingue a los 2 años contados desde la fecha de cesión. Aquí normalmente cuando estamos cobrando una deuda y que le estamos cobrando a través de rentas, ¿sale? Es decir, que el deudor está pagando pues a través del pago de renta, ¿sale? Entonces, ahí, en caso de que hayamos cedido por estos pagos periódicos, mensuales o como se hayan dispuesto, el cedente tiene la obligación o tiene la responsabilidad de la solvencia, pero en 2 años nada más. Si después de 2 años ya se da la insolvencia, ya el cedente no tiene nada que ver, ¿sale? Ya es cosa del deudor. Ahora, siguiente, la cesión por acervo de ciertos créditos. El que cede alzadamente la totalidad de ciertos créditos cumple con responder de la legitimidad del todo en general, pero no está obligado al saneamiento de cada una de las partes, salvo en caso de evicción del todo o de la mayor parte. Aquí es cuando tenemos, híjole, venden 20 pagarés o 20 títulos de crédito. Cuando se cede todo, ¿sabes qué? Todo, hazte cargo de todo. Aquí únicamente vas a responder del derecho que tienes del cobrar todo o del poder cobrar la deuda del todo, ¿sale? O de todas, porque puede ser que hayan o exista, acuérdense que vimos por allá la deuda mancomunada, que son de varios, o solidaria. Entonces, igual, debo de identificar quiénes son también todos los deudores para que yo pueda verificar. Y en caso de que uno u otro no pueda, también viene caso de evicción, ¿sale? Y saneamiento. Entonces, tengamos también identificada esa situación, ¿sale? La cesión de derechos hereditarios. Bueno, otra circunstancia. El que cede su derecho a una herencia sin enumerar los bienes de que ésta se compone, solo está obligado a responder de su calidad de heredero. Puede ser, comentamos que algunos derechos personales no pueden cederse, pero yo puedo ceder, sí, puedo ceder los bienes o ese derecho a la herencia. Pero ¿cómo debo de hacerlo? Debo de adquirirla primero yo y luego después ceder esos bienes. Sí lo puedo hacer, pero debo de esperar a que estén a mi nombre, ¿sale? Entonces, esa situación debo de estipular. Porque si viene el repudio, entonces el que va a acceder a mi herencia, si yo tengo hijos, serán mis hijos, y si no tengo hijos, serán los demás herederos en partes iguales. O sea, se va a repartir mi parte a los demás, porque yo estoy repudiando, ¿sale? Para que identifiquen esa situación. Heredero cedente que aprovechó parte hereditaria. Si el cedente se hubiese aprovechado de algunos frutos o percibido algún bien de la herencia que se diere, deberá
abonarlo al cesionario si no se hubiese pactado lo contrario. Entonces, igual, si ya había cedido los bienes que yo tenía en herencia y si los utilicé, debo de abonar esa parte, salvo que se haya dispuesto que mientras no tuviera en propiedad esos bienes, iba a utilizarlos o iba a gozar de esos frutos, no se tendrá que responder de esos bienes, porque así se dispuso en el caso de la cesión. La siguiente, la obligación del cedente para con el cesionario. ¿Qué obligación tiene el que está cediendo ese crédito? El cesionario debe satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas o cargas de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo convenio en contrario. Ojo, ¿por qué es que se cede esta herencia o esto? Pongamos este ejemplo de la herencia. Bueno, se supone que el heredero no tiene dinero para tramitar la sucesión y le dice, mira, te voy a ceder todo, pero tú lleva el juicio. ¿Sale? Y ya sea que, como lo dijimos al principio, puede haber sesiones gratuitas o sesiones onerosas, y pues haya vendido pues toda esa parte, ¿no? Toda la herencia la haya vendido, entonces se entenderá como la cesión de esos derechos, ¿vale? Para identificarla. Y la última, la cesión gratuita. Si la cesión fuere gratuita, el cedente no será responsable para con el cesionario ni por la existencia del crédito ni por la solvencia del deudor. Es cuando un cliente te dice, oiga, Lick, fíjate que tengo por ahí unos pagarés, pero pues el deudor no me ha pagado. Mira, te los regalo. Si los cobras, bien. Si no los cobras, también. ¿Sale? Es algo que ahí está. Yo en el caso particular, hay algunos clientes que ya se dieron por vencidos, ¿no? Del crédito. Y lo que hacen es, me dicen, tenga, Lick, por ahí tengo unos pagarés, ahí cóbrelos. Y les pregunto, bueno, ¿y qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Y dicen, no, pues ahí cóbrelos, ahí ayúdese, ¿no? Bueno, pues hay algunas ocasiones que esos pagarés, yo se los doy a algunos alumnos que ya están en octavo o noveno. Les digo, a ver, ¿quieren aprender? Hay que cobrar estos pagarés. Hago grupos y les digo, cobra tú este pagaré, tú este pagaré, tú este pagaré. Y ya, para que aprendan en esa parte. Que a veces es imposible cobrarlos, pero es experiencia, es experiencia. Si se recupera algo, les doy una parte a ellos para que se ayuden en todo lo que aprendieron y desarrollaron en el juicio. ¿Sale? Eso es en cuanto a la sesión de créditos. ¿Vale? Y nos vamos a ir a la segunda transmisión de las obligaciones. Déjenme separo. Que es la famosísima cesión de deudas. ¿Sale? Es la cesión de deudas y bueno, estas se refieren específicamente, o ¿qué dice ahora? Acuérdense, cesión de derechos es que yo acreedor, que yo tenía un crédito sobre un deudor que alguien me tenía que pagar, eso significaba la cesión de crédito, la cesión de derechos. Ahora vamos a ver a qué se refiere la cesión de deudas. Bueno, así a principio modo, dice que es el acto jurídico por medio del cual una persona denominada deudor, aquí, ojo, aquí el deudor, perdón, aquí el deudor va a transferir, ¿sale? Aquí ahora le toca al deudor transferir a otra la deuda. Fíjense,
Ahora la cesión de deudas es que yo, deudor, transfiera esa deuda a alguien más, ¿sale? Que tenga con su acreedor y que ésta consista expresamente o tácitamente la cesión. A esto se refiere el artículo 7.296. Así, y dice, para que exista sustitución de deudores, es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Ahí está. El primer momento, el primer momento en que yo deudor, quiero transferir mi deuda a alguien más para que alguien más la pague por mí. Imagínense, para que alguien pague la deuda por mí al acreedor, ¿sale? Y bueno, dice el código en el 7.97, ¿cuál es la presunción de consentimiento del acreedor? Se presume que el acreedor consiente en la, consciente, o sea, está otorgando la sustitución de deudor. Aquí, para que se pueda identificar, ojo, para que yo pueda identificar que sí se llevó a cabo la sustitución de deudor, tiene que aprobarla, imagínense, tiene que aprobarla el acreedor. Sí, si no, imagínense, no, es que yo te vengo a cobrar, no, fíjate que yo ya pasé mi deuda, ¿alguien más te la va a pagar? No, a ver, te va a decir el acreedor, espérame, así no son las cosas. Tú me debes porque tú me debes. Punto. Nada más. Yo no voy a ir a cobrarle a nadie más porque el que me debe eres tú. Imagínate. Bueno, es algo de risa, pero se da, ¿eh? Sí se llega a dar. Por eso es que la ley es muy clara. Para que exista esta sustitución de deudor, pues el acreedor debe de autorizar, debe de aprobar que haya un cambio en deudor. Cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de intereses, pagos parciales o periódicos, siempre que la haga en nombre propio y no por cuenta del deudor original, ¿sale? Aquí se va a entender, se va a presumir que hay un consentimiento por parte del acreedor, que otra persona haya habido sustitución de deudor, cuando que ya sustituyó al deudor original haya ido a hacer algún pago de intereses, algún pago parcial, algún pago periódico, siempre que lo haga a nombre propio, no por deudor original. Tengamos también, pues, esta situación, ¿sale? Que no se nos puede como olvidar, ¿sale? Esta presunción. Vamos a separarlo. Aquí. Para ser un poquito más claros. Ahora, el acreedor que exonera al deudor. ¿Qué significa eso? Dice, el acreedor que exonera al deudor aceptando otro en su lugar. No puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. Sí, imagínense. El deudor acepta que otro deudor o que sustituyó al principal, al deudor principal, aceptó, pues el acreedor ya no puede ir a cobrarle al primero porque aceptó en ese momento que hubiese una sustitución por parte, pues, del deudor. Entonces,
Salvo, y yo creo que ahí ustedes también como el abogado en su caso del acreedor, decirle, ok, pues vamos a hacer un convenio, pero en caso de que el nuevo deudor sustituto no tenga para pagar o sea insolvente, vamos a ir a cobrarte a ti como deudor principal, ¿vale? Para que no, es que ya yo me desligué, ahora quién sabe cómo le hagas, arréglate tú otorgaste el consentimiento y pues ahora, pues yo no sé, ¿vale? Entonces, para evitar esa parte, debe de existir, pues, ese convenio, esa como autorización de que en caso de que no puedas cobrarle al sustituto, pues puedas irle a cobrar, pues, al deudor original, ¿sale? Ahí está. Si no, lo vas a exonerar y ya no vas a poder ir a cobrarle. Ahora, presunción de que el acreedor rehúsa la sustitución. Cuando el deudor y el que pretenda sustituirlo fijen un plazo al acreedor para que manifieste su conformidad con la sustitución, pasando este plazo sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, se presume que rehúsa. Es decir, tú no puedes condicionar al acreedor, decirle, si tú no vienes tal día como máximo y me dices que aceptas o no aceptas la sustitución de deudor, se va a quedar por aceptada. No. Si no dice nada el acreedor respecto a la sustitución de deudor, es porque nunca la aceptó. Y si no la aceptó, pues no la aceptó y punto. ¿Sale? No porque, no la aceptó, o no vino y me dijo, ya aceptó. No. No podemos nosotros identificar esa parte, ¿eh? No se nos puede ir esa situación, ¿sale? No se puede hacer. Tengamos mucho cuidado. Obligación del deudor sustituto. Acuérdense, aquí es la sustitución, ya se sustituyó. ¿Quién es el sustituto? El que vino a sustituir al que debe. Queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor original, pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen. Ojo, existe una deuda, ¿no? Esa deuda, un tercero la garantizó, ¿sale? Con una fianza, prenda, hipoteca. ¿Quién es el tercero? Puede ser una afianzadora, una hipotecaria, no sé. Pero está garantizando el pago del deudor original. En el caso que haya una sustitución de deudor, esta garantía ya no va a poder continuar porque hubo una sustitución de deudor. Aquí el deudor tiene y el acreedor en su caso tendrá que solicitar que igualmente este deudor sustituto garantice a través de fianza, prenda, hipoteca, el garantizar el pago de esa deuda, salvo que el tercero, que era el que garantizaba el pago, también lo sea del sustituto, del deudor sustituto, salvo que así se estipule, pues sí va a poder efectivamente continuar con la garantía, ¿sale? Con esa situación puede otorgarse ese título. Si no, pues no va a poder ser, ¿sale? Ahí, ojo con esa situación. ¿Qué excepciones pueden oponerse por el deudor sustituto? El deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no puede oponer las que sean personales del deudor original, ¿vale? Si el deudor original dio un anticipo,
el deudor sustituto ya no podrá oponer ese pago provisional porque no fue personal, es del original. El sustituto no podrá ocuparla, a eso se refiere. ¿Vale? Consecuencias de una sustitución nula. Cuando se declara nula la sustitución del deudor, la deuda renace con todos sus accesorios, obviamente, al deudor original, pero con la reserva de derechos que pertenezcan a tercero de buena fe. ¿Sale? ¿Cuál es la buena fe? Bueno, pues si fue una sustitución nula y se declara una sustitución en un juicio, el deudor original, en el caso de que él en ese momento pueda pagar el crédito, porque pues él no lo sabía, que había sido una sustitución nula, o bueno, se supone que no sabía, él puede decir, mira, pues no me cobren los intereses, porque soy de buena fe. Yo vengo y como yo no sabía eso, pues vengo y te pago la deuda. La deuda original, no los intereses, porque esos a lo mejor ya no me correspondían a mí, porque yo cedí la deuda, pues de buena fe. Entonces, yo puedo aquí y solicitarte esa excepción, ¿sale? Como consecuencia, ¿sale? Siguiente. Vámonos con la última forma de transmitir la obligación. Y estamos hablando precisamente de la subrogación. Pero bueno, voy a recapitular un poco en cuanto a la cesión de derechos, que hablábamos precisamente de ceder ese derecho, ese crédito que a mí me debían. Cuando hablo de la cesión de deudas es sustituir al deudor en cuanto a que el propio deudor lo sustituía por cualquier situación. Se pudo haber sustituido igual porque ese deudor que él debía, pues a él también le debían dinero. Entonces le dices que mira, tú vas a pagar esa deuda, ¿sale? Entonces, pero en este caso sí había que irle a notificar, en este caso, al acreedor para que no existiese pues ningún problema, ¿vale? Eso es algo sí importante, sí muy importante mencionarlo, porque imagínense que se haya sustituido y no se le haya notificado al acreedor, entonces el acreedor, pues a quién le va a venir a cobrar, ¿no? Finalmente él, pues tiene su título de crédito y tendrá que ser pagado a el deudor original, sin importarle él lo que pueda tener, ¿sale? Esto creo que sí es importante mencionarlo para identificar ahora el tema de la subrogación. ¿Qué es la subrogación? Bueno, a ver, déjenme separo también está muy largo. ¿Qué es la subrogación? Dice así específicamente. La subrogación es el pago hecho por un tercero que no tiene un interés legítimo y personal, que tiene un interés legítimo y personal en remover al acreedor y ocupar su lugar, ya sea por voluntad de aquel, o sea, de ese tercero, y por convenio entre ambos. Ojo, totalmente diferente. Vuelvo a recapitular un poco. La cesión de derechos significa que esa persona que tiene un crédito
que alguien le debe dinero a él, él cede ese derecho para que le paguen a alguien más, ¿sale? Eso es la cesión de derechos. La cesión de deudas es sustituir al deudor, ¿sale? Que ese deudor diga, bueno, ahora tú le tienes que pagar a él y lo sustituyes, ¿sale? En este ejemplo de la subrogación es de que otra persona vaya con el acreedor, directamente vaya con el acreedor y le diga, oye, tal persona tiene una deuda contigo. Sí, claro, sí, sí la tiene. Aquí está el pago de esa deuda. ¿Sale? Ahí está. Aquí está el pago. Bueno, pagas la deuda. Por consiguiente, el acreedor debe de entregar el título de crédito, el contrato, donde diga, ¿sabes qué? Aquí queda pagas y se le entrega ese título de crédito. Normalmente es un pagaré y se le entrega al que fue a pagar, porque con eso acreditamos que efectivamente ya le liquidamos esa deuda al acreedor. Y es eso. Eso se llama subrogación. Un tercero, con interés legítimo y personal, remueve al acreedor y ocupa su lugar. ¿Qué significa? Que ahora yo que fui a pagar esa deuda que tenía tal persona con X persona, como yo ya la pagué, pues ahora como yo tengo el título de crédito, pues ahora esa persona que sigue debiendo, porque sigue debiendo, pero ahora en vez de debérselo a Juanito, me lo debe a mí. ¿Sale? Por eso se dice, sustituye, ¿sale? Remueve al acreedor y ocupa su lugar. Ahora quien le debe tal persona es a mí, ya no es a otra persona. Pero yo ya liquidé la deuda que tenía con esa persona. ¿Sale? Un ejemplo muy básico. ¿Sale? Tú vas y solicitas un crédito y pues no tuviste con qué pagarlo, va tu papá, lo paga, le dan ese título de crédito con el que tú firmaste la deuda y te dice, papá, ¿sabes qué? Mira, esa deuda ya la pagué, pero ahora me la debes a mí. Ya no la debes allá, ahora me la debes a mí. Son formas de que se pueden transmitir las obligaciones. Y bueno, tiene sus condicionales, ¿no? Nos dice, la subrogación, lo pongo en negrito, la subrogación ocurre cuando, y ya nos especifica, ¿cuándo ocurre la subrogación? 1, el acreedor paga a otro acreedor preferente. ¿Vale? Entonces, se da, decíamos por allá de las obligaciones mancomunadas o las obligaciones solidarias, ¿sí? Dos personas son deudoras, las dos deben. Cualquiera de ellas puede ir a pagar la totalidad, ¿sale? Cualquiera. Entonces, aquí hay subrogación. Como cualquiera pudiera pagar el 100%, pues ya liberaron la deuda. Pero ahora, ese deudor solidario que fue a pagar la totalidad, le dice al otro, oye, yo ya pagué todo. Por consiguiente, ahora tú me sigues debiendo, pero ahora me debes a mí, porque yo ya fui a cobrar, yo ya fui a pagar la deuda completa. No solamente pagué mi parte, pagué todo. ¿Sale? Por consiguiente, tú sigues teniendo la deuda, pero ya no con aquel, ya la tienes conmigo. ¿Sale? También el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de esa obligación. Bueno, pues sí, tengo ese interés jurídico en cumplir esa obligación principalmente para que no se generen más intereses. ¿Sale? Entonces, al cumplir esa obligación, ya no genero intereses y por lo tanto yo sí tengo un interés jurídico de no acrecentar esa deuda. ¿Sale? Ahí. También el heredero paga alguna deuda de la herencia. Sí, recuerden, ojo, cuando hablábamos de las herencias o de de los bienes que dejó en herencia el de cuyos, el testador,
Ojo, primero se deben de pagar las deudas. De la masa hereditaria, lo primero que se tiene que ir a pagar son las deudas. ¿Vale? ¿De dónde se van a pagar? Bueno, pues a lo mejor un heredero lo hace y el heredero dice, bueno, yo ya la pagué, pero la pagué de mi dinero. Entonces, de la masa hereditaria me la tienen que pagar ahora a mí porque se supone que lo que se debe de pagar primero, antes de repartirse los bienes, se deben de pagar primero las deudas que haya tenido el testador, el de cuyos, ¿sale? Bajo esa circunstancia, así debe de aplicarse este tema en cuanto a la subrogación, ¿sale? En cuanto a la transmisión de obligaciones. También la última dice, el adquiriente de un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre un crédito hipotecario, ¿sale? Recordemos por allá que existen algunas personas que venden o ¿cómo le llaman esas? Le llaman, no transmisión, sesión, ay, se me fue el término que ocupan, cuando están vendiendo su casa, pero todavía no la terminan de pagar, o un vehículo igual, ¿sabes qué? Saqué un vehículo a crédito, pero ya no lo terminé, ya no lo puedo seguir pagando, te vendo el inmueble o te vendo el vehículo, me pagas a mí una parte y sigues pagando el crédito. Bueno, se llama de una forma específica. Bueno, puede ser que una persona pues pague la totalidad de la deuda del crédito, entonces esa persona pues ahora se vuelve el acreedor. También no sé si han escuchado ustedes o si les han hablado por teléfono y le dicen, si tienes alguna deuda, nosotros te ayudamos a pagarla. Sí, ellos te ayudan a pagarla para que ahora sean ellos a quien le debes ese dinero. Claro, por supuesto, ¿no? Y te dicen, y con la mejor tasa de interés y no sé qué. Bueno, es todo un relajo este tema de la subrogación, porque sí, te van y te pagan, pero ahora tú sigues debiendo. Es algo muy común que se da. Bueno, deuda pagada con dinero de un tercero. Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero prestado con ese objeto de un tercero para pagar precisamente, quedará subrogado en los derechos del acreedor. Sí, o sea, el que te prestó dinero, pues ahora le sigues debiendo a él, únicamente pues, es como para que cambie el acreedor, nada más. La subrogación en deudas indivisibles, cuando existan deudas indivisibles. No habrá subrogación parcial en deudas indivisibles. Es decir, cuando somos deudores solidarios, el deudor solidario no puede decir, pues yo nada más te pago una parte. No. Deudor solidario paga todo. El deudor mancomunado sí puede pagar únicamente la deuda que a él le corresponde. Decíamos la clase pasada de esta sociedad crediticia que es Compartamos Banco y que da créditos en conjunto. Estos créditos se deben de pagar en conjunto. No puedes ir a pagar partes proporcionales, no. Son deudas en conjunto, son solidarias y tienes que pagar el conjunto de todas. Por eso es que al final de estos créditos que son en conjunto, pues terminas más endeudado que nada. Pero bueno. Siguiente, pago a los subrogados. El pago a los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos, se harán según la prioridad de la subrogación. Bueno, en caso de que hayan sido varias personas las que hayan otorgado el crédito y se tengan que pagar, bueno, pues será en partes iguales o de acuerdo a la prioridad de la subrogación. La prioridad, hablemos de porcentajes. Quien pagó, quien dio más, pues se le dará esa prioridad de otorgar más rápido el pago a estos subrogados. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas respecto a este tema que fue o es la transmisión de las obligaciones? ¿Transmisión de las obligaciones? Sí, profe.
Un segundo, espérame un segundo.